Le doy el uso de la voz a Carlos Fernando Lozano Natal, presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores. Adelante, muy buenas tardes, Gerardo. Carlos Lozano. Está apagado el micrófono, actuario. Disculpe. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi agradecimiento pleno a la presidente diputada Terrazas por la organización y conducción de este Parlamento abierto, que pues forma parte de las nuevas comunicaciones que se pueden tener entre los poderes y entre la población. Represento a la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores. La Asociación Mexicana de Actuarios Consultores tiene la característica de conglomerar a la gran mayoría de los actuarios especialistas en planes de pensiones, tanto públicos como privados. Déjenme comentarles que dentro de los miembros de la Asociación de Actuarios Consultores, Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, encontramos consultores que tienen la gran mayoría de los trabajos de estudios actuariales en los sistemas de seguridad social en los estados. Pero también, y esta es una aportación que queremos hacer, también se tiene la gran mayoría de los planes de pensiones privados que las empresas establecen, llamados comúnmente como complementarios o ocupacionales, etc. Eso nos califica para dar algunas opiniones y desde luego, no sin antes poner a disposición de la comisión los servicios ad honorem de esta Asociación Mexicana de Actuarios Consultores. Quisiera empezar por mencionar que el sistema de ahorro para el retiro en realidad es una modificación que se hizo muy buena, pero es un sistema de ahorro que ha permitido acumular aproximadamente el 17% del Producto Interno Bruto como ahorro. Se dice fácil, pero ese 17% con algunas aportaciones pequeñas ha crecido desde 1997 a la fecha. Los diagnósticos sobre el envejecimiento de la población, los estragos que esto puede causar, no porque la gente envejezca, ese es un logro más de la seguridad social que ha ayudado a que los habitantes de este país pues podamos llegar a más años de actividad económica, pero también para poder gozar después de un ingreso que nos dé seguridad. Además, este cambio se está dando en muy corto plazo. Es decir, tenemos muy poco tiempo para tomar decisiones que favorezcan al país. Y yo creo que con la iniciativa presentada por el señor presidente y en estudio por la presente legislatura, es una iniciativa de gran calado, pero muy importante. Pero reitero, es un sistema de ahorro para el retiro lo que normalmente estamos manejando. No es un sistema de pensiones. A través de las AFORE y de sus correspondientes formas de inversión se acumulan recursos, se acumula un ahorro de los trabajadores y no tenemos que perder de vista que este ahorro de los trabajadores es precisamente de ellos. También tenemos que considerar que para que este ahorro se pueda convertir en una pensión, necesitamos de la figura de una compañía de rentas vitalicias como ahora está establecido en la ley. Es decir, el saldo acumulado en cuentas individuales se entrega a manera de prima única a las compañías especializadas en rentas vitalicias, quienes se responsabilizan, perdón la cacofonía, que se responsabilizan del pago de las pensiones a los trabajadores mexicanos. Ya lo mencionó el maestro Carlos Noriega, ahí hay un gran tema, porque las primas que se están cobrando por la conversión de saldos de la cuenta individual a rentas vitalicias son caras. Y una parte de la razón por la que estos precios son caros es por la tasa de interés técnico que utilizan para la determinación de sus primas. Estas tasas tienen que hacerse
variables dependiendo de los momentos, porque una vez que la persona recibe su pensión, ya no se pueden mover. Y es por eso que las aseguradoras son muy precavidas y al ser precavidas cobran un poco más y entonces la pensión es un poco menos. Pues bien, dentro de estas características y considerando esta situación de traslado de cuentas, saldos de las cuentas individuales a pensión, pues sí, las características que se han mencionado son correctas. Poca tasa de reemplazo, estamos hablando de alrededor del 20%, dependiendo de la densidad de cotización, salarios y tasas, pero también tenemos que considerar los tiempos de contribución, es decir, la densidad de cotización, que ya también se ha mencionado. Por otro lado, alabo el fomento al ahorro voluntario. Creo que es una de las cosas muy, muy interesantes que mencionó el licenciado Reyes Retana, en el sentido de contar con la ayuda de las empresas para fomentar el ahorro voluntario. Eso es un punto valiosísimo para este asunto. Y también tenemos que considerar, independientemente de lo que se pueda ahorrar, sería poco aconsejable utilizar como límite la esperanza de vida, aunque ésta vaya cambiando. Es decir, hay que hacer más estudios sobre la sobrevivencia o la longevidad de los pensionados que tenemos y desde luego considerar el trabajo, que esa es otra de las variables importantes, en el diseño de los cambios que se están haciendo. El sistema pensionario mexicano es complejo porque tiene dos grandes actores, IMSS, ISSSTE, pero tiene muchos más componentes. Cada estado prácticamente tiene su Instituto de Seguridad Social, universidades, municipios, y esto hace que la complejidad del sistema pensionario mexicano como un solo sistema sea difícil de manejar. En consecuencia, se necesita un eje rector, se necesita una institución que esté vigilando que todos los sistemas de pensiones que se establezcan sean sustentables. Por esta razón, este grupo de expertos de los actuarios consultores ha elaborado, no desde ahora, sería imposible habernos registrado con todo lo que se pedía de un cuadro, un documento, una presentación, que se tenía que hacer prácticamente en un día. Bueno, eso solamente lo pueden hacer los que estamos involucrados en esto y los que queremos que esto progrese. Gracias por la invitación, gracias por permitirnos registrarnos y desde luego en este foro vamos a encontrar buenas medidas para que coopere la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, como dije, ad honorem. Pues bien, para manejar esto también nos adherimos al comentario del licenciado Akiola, en el sentido de contar con una institución rectora, un Instituto Nacional de Pensiones. En este Instituto Nacional de Pensiones se tienen que revisar, primero, los diseños que se tienen y cómo pueden convergir, y para los futuros que se deseen implementar, porque esto no es estático. 2, demostrar ante este instituto la sustentabilidad de los nuevos sistemas o de un sistema general. Y 3, corroborar la adecuación de los beneficios para que los trabajadores puedan devenir con una pensión digna. Bien, en este instituto, entonces, estamos pensando que la propuesta de una pensión universal, muy buena, estamos hablando de un aspecto solidario, que es lo que tenemos, estamos hablando de mantener el sistema de Afores y del SAR, y también estamos hablando, como ya se ha repetido en este foro, de las cuestiones voluntarias. En consecuencia, estamos sugiriendo cuatro componentes para el sistema de pensiones. El primer componente es la pensión universal que ha impulsado el presidente de la República y sustituir todas las cuestiones asistenciales por esta pensión universal. Necesitamos articular los planes de pensiones del sector público
es decir, hacerlos coherentes, no coherentes, congruentes más bien con el fin de poder producir ingresos dignos al retiro. Se tiene que complementar el SAR, indudablemente. Se tiene que complementar tanto con aportaciones actuales de los patrones como con las voluntarias y con aquellas que pudieran ser también de corte estrictamente privado. Y un cuarto pilar que sería, apoyando lo voluntario, promover y desarrollar planes privados de pensiones. Es decir, el financiamiento no tiene que ser todo con cargo al fisco. El financiamiento puede compartirse con las instituciones, con las empresas, y ya quedó demostrado que las empresas, los empresarios están dispuestos a colaborar a resolver este gran problema del país para no tener en el futuro un país de viejos, probablemente de enfermos y sin los recursos suficientes. Esta es la parte más importante. Dentro de las políticas de los estados y dentro de las funciones del Estado, se tiene que contar con el bienestar de la población. Finalmente, lo que queremos con estas propuestas o colaborar con los legisladores en este sentido es nuestra experiencia para que se dé certeza al beneficio, que se dé garantía sobre el ingreso en el retiro, que se cuente con solidaridad. La solidaridad no nada más es un concepto etéreo, sino que además ha sido muy bien adoptado por la población mexicana. Y equidad, también se ha hablado de equidad de género, equidad de empleos, equidad de muchas cosas más, y tenemos que facilitar los trámites. Es decir, las personas, como decían por ahí, las personas de a pie, lo que hacemos es simple y sencillamente tomar decisiones en función de nuestros marcos de referencia. Es decir, yo voy a seleccionar una Afore, probablemente porque mi patrón, mi amigo, me ayudó a hacerlo. Yo creo que con estas cuestiones podremos dar una pensión digna a cada mexicano. Muchas gracias, diputada presidente de este foro parlamentario. Y quedamos a sus órdenes con muchísimo gusto. Al contrario, muchísimas gracias por la participación y por los conceptos tan claros. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. A Carlos Fernando Lozano Natal,